La pandemia de COVID-19 ha presentado un reto en muchos sentidos para todos los mexicanos y mexicanas. Sin duda alguna, uno de estos es el constante bombardeo de noticias por parte de distintos medios, creando así una infodemia, término utilizado para referirse a la sobreabundancia de información. De acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, la revista académica Journal of the American Medical Association, JAMA por sus siglas en inglés, tuvieron un aumento en el número de artículos científicos recibidos para su autorización en los primeros 6 meses del 2020, pues tuvieron un incremento del 275% con respecto al 2019, pasando de ser 4.000 a 11.000 artículos, una media de 367 a la semana relacionados con el COVID-19. De los 11.000 artículos enviados a JAMA, el 67% se trataba de artículos de opinión, mientras solo un 33% fueron investigaciones originales. Por el otro lado, la organización activista de nombre Avaaz analizó más de 100 ejemplos en 6 idiomas diferentes de informaciones falsas difundidas a través de la red social de Facebook, encontrándose con que estas fueron compartidas más de 1.7 millones de veces y habían tenido 117 millones de visualizaciones. Esto debido a que, conforme a un estudio realizado por el MIT en Estados Unidos, una noticia falsa viaja 6 veces más rápido que una verdad. Además, cuenta con un 70% más de probabilidades de ser compartida que una noticia verdadera. En México, de acuerdo con la Oficina de Publicidad Interactiva, IAP por sus siglas en inglés, el 97% de los mexicanos que cuentan con acceso a Internet, es decir, el 55.6% de la población nacional, cuentan con al menos una red social, por lo que interactuar con noticias e informaciones falsas se ha convertido en el pan de cada día para los mexicanos. Asimismo, en un estudio realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE, el 27.9% de los mexicanos entre 18 y 29 años de edad aseguran tenerle más credibilidad en la información publicada en el Internet y las redes sociales que a los medios tradicionales. Si bien es cierto que los medios tradicionales han perdido mucha credibilidad en México a través de los años, el Internet no ha sido una solución viable, pues en dichos sitios tampoco se sabe con seguridad lo que es verdad y lo que es mentira. Para explicar la razón de esto, le preguntamos a un especialista en el tema. Bueno, creo que todo empieza desde el tema de la educación. La educación tanto que recibimos en casa como la que nos imparte el sistema educativo mexicano. Pero justamente enfocado más al tema del sistema educativo mexicano, creo que uno de los grandes problemas que existe en términos generales en toda la educación de México es que digamos que los docentes sirven para darnos el conocimiento y que nosotros al momento de recibir ese conocimiento lo tenemos que memorizar, pero realmente no nos llevan a que lo racionalicemos, lo pensemos, lo analicemos y que entendamos para qué sirve ese conocimiento. Entonces, al momento ya de crecer, ¿no? Y de estar en la vida normal y de consultar todos los medios de comunicación, lo que sucede es que como nunca nos enseñaron a generar un pensamiento crítico, a poder interpretar la información, analizarla, codificarla y poder hacer algo con ella, pues evidentemente nos volvimos muy incrédulos. Y eso eso provoca hoy en la sociedad que no sepamos manejar la información y que terminemos creyendo en lo que los medios de comunicación nos van presentando, ¿no? Con esto no quiero decir que todos los medios de comunicación esparzan noticias falsas, pero hay algunos que sí lo hacen o personas que sí lo hacen y el problema es que con nula capacidad de pensamiento crítico pues terminamos cayendo en que esas ideas son reales, ¿no? Eso por un lado como parte de lo que afecta
a la sociedad mexicana las noticias falsas, que no pudimos haber desarrollado un pensamiento crítico, que digamos, ok, me acaba de llegar una noticia y que yo no sé discernir si la nota es verdadera o falsa, si la información solamente está buscando entretenerme o realmente me quiere informar, y que decido no buscar otro tipo de información para nutrir toda la información en general y pues yo poder entonces generar una propia opinión de todo lo que me llega. Creo que sí tiene mucho que ver y se relaciona mucho con el tema de la educación. Aunado justamente este tema de que no podemos generar un pensamiento crítico, evidentemente nos volvemos muy crédulos de toda la información que se nos da. ¿Y qué pasa con el tema de la pandemia? Bueno, la pandemia evidentemente fue una de las notas, sigue siendo una de las notas más importantes que toman los medios de comunicación. Y además que tiene grandes consecuencias para la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para empezar el cerebro humano siempre está buscando mucha certidumbre. Y el tema de la pandemia y del COVID-19 ha generado muchísima incertidumbre en la sociedad mexicana y en la sociedad en general, ¿no? En el mundo completo. Pero hablemos un poquito más en específico de la sociedad mexicana. Ha generado muchísima incertidumbre y mucho miedo, obviamente. Entonces, el cerebro humano lo que busca es tener certidumbre, siempre, de todas las cosas, ¿no? Siempre le va a buscar una explicación a lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Como yo no puedo generar este pensamiento crítico, necesito, obviamente, darle certidumbre a la situación que estoy viviendo. Y la certidumbre tal vez la doy a través de todas las noticias que me van llegando, pero sin tener la capacidad de discernir entre una buena y una mala noticia. Entonces, como mi cerebro está buscando una explicación, si a mí me llega una nota en donde me dicen, por ejemplo, que el gobierno mexicano está esparciendo el coronavirus a través de helicópteros y con gases y todo lo demás, eso ya le da una explicación a mi cerebro de por qué está pasando la situación del COVID. Pero si yo no he generado, como vengo diciendo, el pensamiento crítico, pues evidentemente termino creyendo en ese tipo de notas, ¿no? Eso en cuanto a noticias falsas conspiracionales. Pero hablemos, por ejemplo, de las noticias falsas en términos gubernamentales. O sea, lo que voy es todas estas noticias de cuántos fallecidos, cuántos contagiados, etcétera, etcétera. Para empezar, creo que las instituciones gubernamentales nunca han podido generar una buena comunicación con el pueblo, ¿no? La razón no la sé. Creo que hay muchas razones detrás por las cuales el gobierno ha decidido no generar una comunicación buena con su pueblo. Entonces, el pueblo pues ya no cree en lo que el gobierno le está diciendo. Le cuesta mucho trabajo creer lo que el gobierno dice, ¿no? Lo duda, lo pone en duda y lo cuestiona por un contexto histórico político que ya conocemos. Y eso hace que consulte otras fuentes, ¿no? Pero estas fuentes tampoco tienen la información, digamos, fidedigna muchas veces porque tampoco se hacen un análisis profundo de lo que está sucediendo realmente. Creo que empieza a ser como un círculo vicioso, ¿no? El gobierno no tiene tal vez la capacidad para investigar realmente lo que está pasando, puede ser eso, o puede ser que tenga algún otro fin político por el cual no nos quiera dar la comunicación real. Los medios no pueden tampoco acceder, ¿no? Porque el gobierno no les está dando esas herramientas, no pueden acceder a datos fidedignos y entonces el pueblo pues no tiene la información. Y aquí es donde vienen pues muchas fuentes que se aprovechan de esta situación para generar caos, para generar histeria colectiva, ¿no? Mandando notas falsas a las personas para generar más miedo, para generar más pánico, que aunque mi cerebro está buscando certidumbre, algo dentro de él sabe perfectamente bien que lo que está recibiendo de información no es real. Y entonces, pues digamos que terminamos cayendo en este círculo en donde no hay una buena comunicación. Y eso, evidentemente, pues genera más desinformación en México. Creo que, en primer lugar,
hacernos responsables de lo que leemos, de lo que consumimos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, nosotros, ¿no? En primer lugar. Si bien a lo mejor no recibí una educación que me ayudara a generar un pensamiento crítico, ya no puedo seguir en este papel de víctima culpando al sistema educativo, porque ahora soy yo la que tiene la responsabilidad de buscar la información y de buscar los medios que me ayuden, obviamente, a tener un panorama mucho más amplio de los temas que estoy buscando. Entonces, yo diría que empezáramos por uno mismo. Una vez que empezamos por uno mismo, entonces ya lo podemos expandir hacia los diferentes lados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, enseñar a los niños a que cuando tengan el conocimiento sepan aplicarlo y sepan hacer algo productivo con ese conocimiento. Que no nada más se quede como memorízatelo, sino que lo puedan ellos discernir, razonar y lo puedan llevar a la práctica, que sería como la parte más importante. Esa tarea, pues sí, es importante que la generen los docentes, pero también creo que los padres de familia y los familiares adultos que estén conviviendo con niños, pues también tengan esa parte de responsabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado están los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación hoy en día usan la información como un medio de entretenimiento y no realmente como información, ¿no? Que sería como lo importante. Utilizar la información para informar, valga la redundancia, ¿no? Pero no, lo están utilizando para entretener. Entonces, ahí es en donde digo que uno tiene que ser responsable. Claro que el medio tiene que ser responsable de informar y no de entretener, obviamente dependiendo de a qué se dedique específicamente ese medio, o buscar la manera tal vez sí de entretener con mi información, pero no perder el objetivo, que es informar. Pero por el otro lado viene mi responsabilidad como ciudadano de decir, ok, esta nota que estoy leyendo, ¿qué me está causando? Porque si me está causando pánico, o me está causando estrés, o estoy yo entrando en histeria, entonces necesito yo revisar qué me está pasando para ver si la nota es real o no, porque las notas no siempre buscan causar miedo ni pánico, al menos que su lenguaje vaya por ese lado. Entonces ahí ser muy conscientes de qué estoy leyendo, cómo me estoy informando, y si esa nota me está causando mucho miedo, pues tal vez buscar otras fuentes, ¿no? Investigar más sobre el tema, justamente para que yo pueda abrir mi panorama y no me quede enfrascada en ese tema. Y los medios, por supuesto, buscar la manera de informar real, tal vez como decía anteriormente, sí entreteniendo, porque pues al final del día eso les funciona mucho para comercializar, pero que este entretenimiento también se vuelva informacional, que me ayude a mí a tener una información fidedigna, certera, ¿no? Y lo más objetiva posible que se pueda. Al menos desde mi perspectiva, la objetividad es muy difícil que se dé, pero creo que sí tenemos herramientas para construirla. Entonces, creo que esa es la responsabilidad de los medios de comunicación. Además de las noticias falsas que podemos encontrar en Internet y las redes sociales, es aún más preocupante la facilidad con la que el Estado también proporciona información deficiente. De acuerdo con un informe de la ONG Signos Vitales México, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador miente o dice datos inexactos o no verificables y medias verdades hasta 80 veces en cada conferencia matutina, estando a punto de duplicar las 23,000 mentiras del exdirigente estadounidense Donald Trump a lo largo de su mandato del 2017 al 2021. Esto con el fin de no abordar temas relacionados con la pandemia de COVID-19, la debacle económica, las energías limpias, el incremento de la inseguridad, etc. Sin duda alguna, este problema ha puesto en jaque el manejo de la pandemia en México. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la desinformación pone en riesgo la salud de las personas y aumenta la estigmatización de la enfermedad. Retomando lo que dijo la especialista hace unos momentos, algunos consejos por parte del Instituto de Salud Global de Barcelona que podría tomar en cuenta para combatir este mal son los siguientes. 1. No te quedes solo con el titular. Es importante analizar los detalles. 2.
Localiza la fuente original. Identifica a qué estudio o investigación se refiere la nota. Ten mucho cuidado con las notas basadas en estudios pendientes a realizar. 3. Analiza las afirmaciones sorprendentes con escepticismo. En ocasiones, las noticias nos sorprenden porque no tenemos un conocimiento muy profundo del tema en cuestión. 4. Contrasta la información. Haz una búsqueda y confirma si puedes encontrarla en otras páginas web o en otros medios. Y por último, 5. No reenvíes o difundas información que no hayas analizado críticamente primero. No hagas un retweet, ni reenvíes un mensaje por WhatsApp sin haber revisado la información. Esto fue todo por mi parte, mi nombre es Mauricio Viejo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de la mejor información. Hasta luego.